¿Qué tal? ¿Cómo les va en Perfiles de hoy? Tenemos el gran gusto de tenerlo a Carlos Del Frade. Bueno, Carlos es periodista, escritor, ahora en su función de diputado provincial del Frente Social y Popular, pero, digamos, el periodista no se lo saca nunca, digamos, jamás. Es autor de muchos libros que son absolutamente comprometidos, ¿no? Y el último de ellos, Los monos, narcomenudeo y control social, es la última obra de Carlitos Del Frade y que tiene que ver con un problema que creo en la provincia y en el país se llegó tarde, que es ya el impacto del narcotráfico en todos los niveles, porque el narcotráfico en realidad es el delito inicial de otra serie de delitos por los cuales, por ejemplo, los monos fueron condenados y recién ahora se está juzgando su participación en el narcotráfico en la provincia de Santa Fe. En segundos, Carlitos Del Frade con nosotros aquí en Perfiles de Época. ¿Qué tal, Carlitos? Un gusto, ¿no? Igualmente. Te digo Carlitos porque siempre te llamo. Y seguro. Digo, sí. Y yo a veces también al aire te digo Guilo, Guille, es lo que sale. Sí, es decir, la vocación, el periodismo, la prensa, esto no se pierde nunca, ¿no? No, porque además para esta tarea a mí me parece que es la síntesis. Nosotros hemos definido históricamente el periodismo como escuchar bien para contar bien lo que pasa. Sí. Y lo que antes terminaba en una nota, ahora termina en un proyecto, sea de declaración, de comunicación o el principio de un proyecto de ley. O como primera versión de la historia estás haciendo la historia, ¿no? Sin duda. Sin duda la estás haciendo. ¿Y te acuerdas cómo arrancaste? Sí, me acuerdo. Nosotros en el 82, en el año de Malvinas, estábamos haciendo un micro en donde juntábamos la ecología y los ovnis. En LT2. Ecología y ovnis. Sí. Bueno. ¿Sabe quién era el conductor del programa? ¿Quién? Quique Pessoa. Quique Pessoa, sí. Y una de las productoras es una periodista que después fue funcionaria, diputada, María Herminia Grande. María Herminia, que trabajaba en su momento con Evaristo Monti. Exactamente. Después, pero ¿no? antes había empezado a trabajar allí con Quique Pessoa. Ahí empezó muy joven un muchacho que trascendió muchísimo, que era un gran amigo, es un gran amigo como es Osvaldo Bazán, que ahora está en Buenos Aires. Sí. Damián Schwarstein, era toda una camada que fuimos haciendo muchísimo laburo en el periodismo y logramos llegar a distintos lugares. Ahora, ¿cómo es la alquimia de ecología y ovnis? Realmente... Porque en realidad siempre giraba sobre lo humano, porque siempre me pasó y me conmovía mucho las historias de gente muy humilde que decían tener una experiencia que en medio de cualquier lugar social era ridiculizada. Sí. Y sin embargo la gente se animaba a contar algo muy íntimo y eso realmente te conmovía. La experiencia humana a mí siempre me conmovió mucho más que aquello que podía venir, vaya a saber de dónde. Algunos decían que venía desde afuera y yo muchas veces he pensado que tiene más que ver con los pliegues desconocidos de nuestra cabeza. ¿Y con qué te quedas, la radio o la escritura? Siempre la radio es fascinante. Siempre la radio, ¿no? Pero siempre escribir para la radio. De hecho, vivo escribiendo. Por eso tenemos centenares y centenares de libretitas. Siempre uno vive escribiendo. En cualquier momento, aparte uno necesita ese momento para escribir, para batear ideas, temas, pero la radio... Sí, sí. La radio es la radio. Es fantástico. Es el primer medio audiovisual. Claro. Porque realmente generás imágenes, es maravilloso. Generás la imaginación también del oyente. Y bueno, tu paso por Rosario 12 también, en su momento. No, que casi todos los diarios de Rosario pasamos por todos, casi por todas las radios pasamos de Rosario, de distintos lugares. La verdad que la experiencia periodística es formidable, porque después lo que tenía en aquellos momentos de inicio, yo me acuerdo que grabábamos un cassette para una radio de Cañada de Gómez, departamento Iriondo. Relatábamos los partidos de fútbol y lo grabábamos en un cassette y se pasaba al otro día. El partido de fútbol, Hoy que ves cualquier partido de la Liga de Tokio, lo ves por el celular. Hoy vemos el Sinaloa de Maradona. Claro. Bueno, y hoy, mirá, nosotros relatamos un Central Boca que estaba a punto de salir campeón Boca
estaba el maestro Tavares de técnico, me parece. Y cuando está por salir campeón, erra un penal en la cancha de Central. Y yo soy fanático de Central. Y yo era el relator. No sé cómo grité el penal errado por Maradona. Ajá. Al otro día me querían matar en Cañada Gómez, porque se escuchaba al otro día cuando mandábamos la cassette. Sí. Por un colectivo que se llamaba La Cañadense, que tampoco existe más. Así que imagínate. Y en ese mismo cassette del otro lado, una entrevista a Borges. Bueno. Relatar el fútbol, vestuario y Borges. Y bueno, también es como el Omni y la ecología, más o menos, ¿no? ¿Y la Guerra de Malvinas cómo la recordás? Desde la colimba. Yo estaba haciendo el servicio militar, nos dieron a nosotros, yo soy clase 63, Ajá. Y yo me acuerdo que hicimos la instrucción militar muy cerquita de Rosario, en Carcarañá. Y me acuerdo que un día nos despertaron y nos dijeron: soldados, estamos en una etapa histórica, hemos recuperado Malvinas. Y yo me acuerdo que esa semana, en la parte de lo que se llama la instrucción militar, nos llevaron al Tiro Federal de Rosario a tirar con el fusil automático boliviano, el 762, el FAL. Sí. Y no salían los tiros. Y entonces el subteniente que nos informó que tomamos Malvinas dice: ¿algún soldado, alguno de ustedes tiene alguna duda, soldado? Y yo, como un imbécil, levanté la mano. A mí no me salen los tiros. Y dije: mi subteniente, vamos a pelear con los ingleses, seguramente apoyados por Estados Unidos, con los fales que no salen los tiros. ¿Para qué? Me comí un baile, Guille. Imagínate. Baile era cuerpo a tierra, rodilla a tierra. No, tremendo, me destruyeron. Lo cierto es que después, una semana después, estábamos metiendo en las cajas de la fábrica militar de Fray Luis Beltrán esos mismos fusiles que habíamos tirado nosotros, que no andaban, se los mandaban a los pibes de nuestra edad. Sí, sí. Bueno, este es el costado dramático de la guerra, ¿no? Sea, la muerte de los pibes, y desde el punto de vista ya de tu vocación periodística, haber experimentado la mentira oficial. Sí. Eso fue muy fuerte. Fue muy fuerte también, ¿no? Muy fuerte porque... Yo estaba en la radio y aquel cable de la rendición realmente fue demoledor, ¿no? Sí, porque además nos decían que estábamos ganando. Sí, más allá de estar en contra de la guerra, yo desde el punto de vista personal, ¿no? Pero desde el punto de vista periodístico fue dramático, digamos, la invención de la guerra que hizo el gobierno militar, ¿no? Y después cómo trataron a los pibes. Ahí yo me hice muy rebelde. Nos dieron licencia. Yo incluso le mandé, mirá la vuelta de la historia, yo le mando una carta a Galtieri pidiendo ir. ¿A la guerra? A la guerra. Años después, cuando investigo la dictadura en la provincia, al que más quiero entrevistar a Galtieri. Claro. Y una vez trabajando para el ET10, tengo la oportunidad de ir a buscarlo a Galtieri cuando viene a declarar con la doctora Tesio por el caso de Carolina Guayane. Claro. Y le imputo ahí al aire, le digo: usted tiene que dar respuesta sobre los 169 desaparecidos que usted produjo en esta provincia. Y el tipo se da vuelta. Sí. Y terminó ahí. A los 3 días llama por teléfono a mi casa Galtieri, diciendo que no me iba a dar la entrevista. Pero mirá las vueltas de la historia, del 82 a 1999, a ese tipo que yo le escribía para que me deje estar en la guerra, después con todo el trabajo de investigación, terminaba en eso. Una cosa impactante. Vamos a aclarar que trabajamos juntos durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, a la mañana temprano. Y bueno, fue una voz importante en hechos realmente sobresalientes de la historia contemporánea de Santa Fe, como en su momento fue haber dado en primicia la denuncia contra el ex arzobispo Storni, que fue el primer contacto del corresponsal. Que nadie creía, ¿no? Pero bueno, terminó en lo que terminó. ¿Y cuándo decidiste este paso a la política, no? Para mí tiene mucho que ver Santa Fe, porque yo acá aprendí a enamorarme de la provincia. Vos cuando salís de ciudades que miran más como Rosario, que mira más a Buenos Aires que a otro lugar, y venís ya después a la capital de la provincia y te instalás acá, empezás a descubrir que la información produce cosas, que esa información necesita un paso más y que ese paso más tiene que ser la política. El primer paso fue en el 2007, cuando Pino Solana se lanza a su candidatura a presidente y me dijo si quería ser candidato a diputado nacional. Y yo, como lo admiro mucho, lo he querido toda la vida a Pino, después hemos tenido diferencias políticas, pero siempre lo admiré. Le dije que sí, total, era para ver.
Él saca 15.000 votos en la provincia ese 2007 y yo saco 30.000. Claro. Y ya me entusiasmé y digo, vamos a ser diputado provincial. Y en el 2011, que sacamos 60.426 votos, que de acuerdo a la cantidad de votos éramos diputados, nos aplicaron un decreto de la dictadura y nos dejaron afuera. Y en el 2015, 92.075 votos y acá estamos. Bueno, ¿te preocupa sobremanera el tema narcotráfico? ¿No? Lo escribís, sí, lo planteás. Lo laboral también y los pibes. Lo laboral también, pero o sea, ¿qué ha pasado en esta provincia? ¿Qué ha pasado en Rosario? Balaceras a jueces, a tribunales, testigos asesinados, los monos condenados por delitos que tienen que ver con la vida humana, sí, con la vida humana, ni más ni menos, recién ahora por narcotráfico. O sea, los monos tienen 20 años, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se ha dejado crecer esta historia en Santa Fe, crees? Yo lo que creo, primero por la ubicación geográfica y por el desarrollo de la historia. Nosotros en la investigación, no en esta, en anteriores, nosotros demostramos que el primer cargamento de cocaína grande que llega a la Argentina en la etapa contemporánea es el 20 de abril de 1978 al puerto de Rosario, a la zona franca boliviana. Lo recibe Macera, nada menos que Macera. Eso es una investigación realmente muy linda de hacer porque se fueron juntando los pedazos dispersos. Entonces el puerto de Rosario ya estaba hace 40 años vinculado con el primer cargamento de cocaína que llega disfrazado como 200 kilos de azúcar. Sí. Y es tratado por las esferas grandes del gobierno de aquel momento, que era la dictadura. Ahí nos dio la primera definición. Este negocio es de arriba hacia abajo. Sí. Es paraestatal. Nichos corruptos de los gobiernos traen lo grande que después se distribuye en los barrios. 40 años la ruta de la cocaína. La ruta de la marihuana, que es la ruta 11 y la ruta del río Paraná, 40 años también. ¿Qué cambian? Los peajes. ¿Por qué llegan a Rosario? Primero por los puertos y después porque es la intersección de rutas y a diferencia de Buenos Aires, una ciudad que tiene todos los servicios pero con menos cantidad de habitantes, con menos lupa de los grandes medios de comunicación, menos observación. Y después, durante muchos años, nichos corruptos de la policía, gente de la política que no se animó nunca a meterse en las cajas blancas y negras de la policía. Y después yo creo que hay un desarrollo muy grande del negocio inmobiliario directamente vinculado con el narcotráfico. Cada vez aparece más fuerte esa relación. A partir de un año clave, 2007. 2007 es un año clave en toda esta historia. Vamos a hacer una pequeña pausa porque acá hay varios temas para tratar, ¿no? O sea, ¿qué rol juega el Estado en esta cuestión, ¿no? Es decir, la fortuna en la compra de autos de alta gama, es decir, una FIP que miró para otro lado, ¿no? Es decir, la compra en efectivo de determinadas propiedades, alquilar un departamento como caja de seguridad, por ejemplo, significa que un Estado estuvo ausente también, en cierta forma, ¿no? Yo digo presente de forma corrupta, después lo vemos. Después lo vemos, enseguida con Carlos del Frade. Seguimos en esta interesante charla con Carlos del Frade, diputado provincial, periodista, escritor. Bueno, había quedado pendiente qué papel juega el Estado en el crecimiento de esta banda que se llama Los Monos, que tiene un legado también porque la mayoría de ellos están encarcelados. También hay que aclarar que es una banda mixta. Sí, claro. Siempre es narcopolicial. O sea, el Camión del Leyes, Toñoli, Monos, si estamos hablando de lo mismo, ¿no? Justamente porque el Estado tiene siempre, esto que yo te contaba que vimos con la cuestión del origen en Rosario de este cargamento que viene de Bolivia y traído y presentado por los oficiales de Bolivia y por los oficiales del ejército argentino, los oficiales de la dictadura de Banzer en Bolivia, los oficiales de la dictadura de Videla acá, con Galtieri como jefe del comando del segundo cuerpo de ejército y Macera, te están mostrando que son tipos que representan al Estado en sus nichos corruptos. Entonces yo lo que creo, como lo cree un recientemente promovido asesor y ahora ya con un cargo, Marcelo Saín, nosotros estamos convencidos con Marcelo que el Estado, con sus nichos corruptos, forma parte del negocio.
uno de los últimos informes de Naciones Unidas está hablando de la Argentina como el tercer exportador, es decir, lo que se detecta en los aeropuertos y puertos del mundo proviene de la Argentina. De cocaína. Sí, de cocaína. Somos segundo de metanfetamina, segundo ya de metanfetamina, detrás de Brasil. Es impactante esto, detrás de la droga sintética. Sí, sí. El último informe justamente del 26 de junio de Naciones Unidas habla de eso. Entonces yo creo que ahí hay algo que hay que empezar a ver de arriba hacia abajo. Esa es la discusión que nosotros tenemos hoy en la Junta Provincial de Seguridad con el gobernador de la provincia, el ministro de Seguridad, el ministro de Justicia. Siempre discuto sobre eso, identificar los nichos corruptos que tenés adentro, porque si no empezás a entender que esto forma parte de los nichos corruptos del Estado, no llegás nunca. No hay un tema absolutamente que divide la opinión desde el poder político hasta el poder judicial, como es el tema de la ley de narcomenudeo, ¿no? Altísimos funcionarios han dicho, por ejemplo, que en provincia de Buenos Aires se canjeó el secuestro extorsivo por esto. En la discusión fue. En la discusión, ¿no? Pero, ¿qué opinas de este tema? Es decir, la justicia provincial, la policía provincial, ¿está preparada para combatir el narcotráfico en la provincia? No. Él está encargado de gerenciar ciertas partes del negocio. Para mí la policía de la provincia de Santa Fe es cómplice y socia de ciertos vínculos del narcotráfico, como es la policía de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Tucumán y la de Mendoza, por nombrarte a las 5 principales provincias. Por eso lo que hay que hacer es, como siempre nosotros le decimos a Puyaro, volver a blandir la bandera de la lucha contra la corrupción, porque si no te saca la corrupción de encima, te come la propia policía, te va a terminar comiendo la propia policía. Pero pasa en todos los lugares, esto no pasa solamente en Santa Fe. ¿Y el gobierno tiene, o sea, maneja la policía, si tiene, la policía está subordinada al poder político o no? Yo creo que no, es un pero tema ninguna clave de las grandes provincias, Guille, no pasa ni en Santa Fe, ni en Córdoba, ni en Buenos Aires. Nosotros tenemos ahí un poder. No hay ningún poder político que lea mejor la realidad que los grandes comisarios. Los comisarios saben hasta dónde pueden apretar, saben hasta dónde pueden arrestar. Cuando cambia la mano se dan cuenta enseguida. Nosotros en un paro reciente vimos cómo se detenían a 7 delegados que habían generado una serie de hechos como para que no vaya la gente a trabajar, para que se cierren los negocios, y los tuvieron detenidos hasta las 9 de la noche. La fiscal había pedido la libertad hacía rato y los datos, las actuaciones a las 3 de la tarde. Recién entregaron a las 9 de la noche. Se habían metido los ministros de la provincia y no le daban bolilla. Muchas veces la policía hace lo que quiere. Imagínate, pasa en Santa Fe, ¿sabes lo que debe ser Buenos Aires? Que es 3 países adentro de un mismo lugar, debe ser impactante. Bueno, además, si se dan esos nichos de corrupción, también creo que esto tiene que ver con, digamos, con un país hoy alarmado por los cuadernos de las coimas, es decir, la corrupción viene desde el poder de arriba, abajo, ¿cómo uno no va a encontrar corrupción? ¿Cómo no lo va a encontrar? ¿Cómo no lo va a encontrar? ¿No? Si tenemos empresarios presos, funcionarios presos, un pedido de detención de la propia Presidenta de la Nación, ¿cómo esa cultura de la corrupción no se va a desmembrar hacia los sectores más bajos? Y haces bien hacer esta aclaración, porque después está lo otro. La realidad es una especie de avenida de doble mano. Por abajo van los delincuentes de mano sucia, incluso policías y sectores que terminan después presos. Ahora, familias que manejan narcomenudeo. Totalmente. Ahora arriba, los titiriteros, los delincuentes de guante blanco, esos no suelen aparecer. Y acordate de esta consigna clave: ¿por dónde ocultás la mayor cantidad de dinero? Por el flujo, por donde pasa la mayor cantidad de dinero. Rosario hoy es el lugar del mayor flujo de dinero en Argentina porque es por donde pasa la mayor cantidad de exportaciones de la Argentina. Claro. Entonces ahí, en esas cuentas, se disfraza también otros dineros que se lavan. La gente, en tu criterio, ¿hace diferencia entre los políticos ahora que vos estás no digo del otro lado, pero para mí tu conducta es incuestionable, ¿no? Pero ¿crees que la gente hace diferencias, ¿no? Frente a lo que ve, lo que observa, las coimas, bueno, todo lo que... A mí me desespera eso. A mí me desespera. La verdad que me desespera. A veces me pongo muy mal.
porque cuando aparece todo esto de que los políticos son siempre iguales, me pone muy loco eso. Sí. Ojalá que lo pueda ver. Vamos a hacer todos los esfuerzos para que por lo menos vean que en estos 4 años laburamos más que nadie, no faltamos nunca. Hemos puesto sobre el tapete un montón de temas que se pensaban antes de otra forma, no solamente el narcotráfico, la cuestión del trabajo, qué hacer con los empresarios, qué pasa con el deporte, con la educación. Ojalá que lo pueda ver la gente. Estamos haciendo muchos esfuerzos para eso, para que se sepa distinguir quién es quién. Sí, me parece que es fundamental, porque vos decís, vos que haces, soy diputado. Y ya, chao. Hay una... y la izquierda, ¿vos crees que puede llegar a avanzar con alguna identidad propia, Sí, a ser sí. tan fragmentados los sectores o no? Sí, yo creo que sí, porque ¿Sí? nos vamos a terminar juntando. Yo hice un esfuerzo muy grande durante todo este año para juntar desde el trotskismo a los sectores de izquierda del socialismo, del peronismo y si querés del radicalismo. He hecho un esfuerzo muy pero muy grande. Ajá. Y lo sigo intentando porque a mí me parece que alguna vez la Argentina se va a transformar cuando todos estos sectores de izquierda sean gobierno, porque justamente tenemos poco que ver con la cuestión mafiosa del capitalismo. Lo que ocurre es que, bueno, ya como partidos, no es un sistema como partidos hoy por hoy son frentes. Sí, son frentes. Son frentes, no son partidos políticos. Claro, con distintas identidades. En la izquierda eso pesa mucho, la cuestión ideológica. No está mal, pero muchas veces eso diferencia. También hay mucho personalismo. Pero alguna vez, a mí me parece que en algún momento tiene que darse en la Argentina que haya una experiencia de izquierda real, abierta, tolerante, democrática, que gobierne. Lo hizo el Frente Amplio en Uruguay. Claro. ¿Por qué no lo podemos hacer en la Argentina? Aparte con una experiencia maravillosa del Frente Amplio en Uruguay. Sí. Así que nosotros Frente con un eso. tradicional blanco y colorado durante años. Décadas. Décadas, ¿no? Mirá en Bolivia cómo le está yendo a una experiencia de izquierda como la de Evo, que es el único país que crece en América Latina, con tasas de crecimiento de Producto Bruto Interno superior incluso a países europeos, y lo maneja Evo Morales, un hombre que viene del trotskismo, un hombre que viene de los movimientos sociales. Mirá qué experiencia. Y es reconocido por los propios empresarios de la zona más fuerte y más recalcitrante conservadora de Bolivia, así que eso es muy interesante. Remarcaste una palabra, ¿no? Una izquierda democrática, Sí. porque hoy en día se ve en algunos sectores donde se dice, bueno, a este gobierno hay que voltearlo. No, una locura. Una locura. Una locura. Ajá. No. Yo aparte no quiero eso porque para todos los sectores que tenemos sensibilidad social, hoy como está la situación, en los barrios donde hay tantas armas y tantas drogas, vamos a tener mucho más muertos puestos por el pueblo si se llega a producir algo como el 2001 que los que tuvimos en el 2001, porque hoy es incontrolable. Hoy a veces hay barrios en Santa Fe, en Rosario, que manejan más los narcos que sectores políticos. Ni hablemos del sector eclesiástico. Hoy ya están baleando las iglesias, cosa que Eran sagradas en su momento. pero es inimaginable, Guille. ¿Cuántas veces encontraste que hayan baleado una iglesia? Y bueno, después del retiro del Estado en la década del 90, prácticamente la única institución que de contención social fueron las parroquias. Sin dudas. Y las ¿no? organizaciones sociales. Y la organización... si querés, los evangelistas también. Yo también, sí, no, pero que baleen ya la puerta de una iglesia o una parroquia. Yo nunca lo había visto eso. Además me costaba imaginar que eso iba a llegar a la Argentina. ¿Cómo te ves con más responsabilidad en el periodismo o mucho más responsabilidad ahora? Digamos, porque ahora tenés que ser preciso, si no te podés equivocar, no te podés equivocar, tenés una gran responsabilidad, que son la cantidad de votos o la cantidad de gente que te ha votado. Sí. No, yo todos los días creo que tengo más responsabilidad que antes. Ajá. Pero eso es también una manera también de vivir y cómo vivís y cómo traer siempre, para el cuarto poder yo siempre pensaba, una tiene que ser nuestra, una tiene que ser primicia, eso siempre. ¿Y para el 19 qué pensás? Para el 2019, en lo personal. No, en lo personal vamos a construir un cuarto espacio en la provincia muy fuerte con Mercedes Meyer, nuestra compañera de Frente Social y Popular, Rubén Giustiniani, Silvia Burger y la muchacha de Ciudad Futura. Vamos hacia eso. Ajá. Con la figura de Karen Tepp, que hizo una excelente candidatura para diputada nacional, con Juan Monteverde en la ciudad de Rosario, Celeste Leprati en la ciudad de Rosario. Vamos a hacer una cuarta fuerza muy interesante, en donde aparezca la cuestión de la ética,
del trabajo y de la idea de una transformación que a mí me parece que los partidos tradicionales han abandonado. ¿Te sentís cómodo hoy por hoy, donde estás? Soy maravilloso, soy un privilegiado. Soy un privilegiado. Bueno, muchísimas gracias A vos. por haber estado aquí. Carlos del Frade, pase con nosotros en Perfiles de Época.